Vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema una generación que no conoce a Dios. Jueces capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo primero que tenemos que tener presente es el por qué se levanta una generación de hijos de creyentes, de personas que han tenido experiencias con Dios, que han tenido conocimiento de Dios, como lo es el pueblo de Israel, como lo es el pueblo de Dios. Porque después de que ellos parten a la eternidad con Dios, se levanta una generación que no conoce a Dios, que no le sirve a Dios, que no hace la voluntad de Dios, que no se somete a Dios, que se rebela contra Dios. Eso es algo que hemos visto desde el principio. Una de las opiniones, por decirlo así, de hoy en día, que mucha gente, aún creyentes, expresan, lo que dicen es que esa familia, ese hombre, no le enseñaron la palabra de Dios a sus hijos. Y eso es algo muy ambiguo, muy absurdo. Porque, hermano, le digo algo, todo creyente trae sus hijos al culto. Los presentamos al Señor, los traemos a la escuela dominical, hasta que tienen uso de razón, los sujetamos y en ocasiones hasta a la fuerza los traemos al culto. Entonces, esa disculpa y esa respuesta que muchas veces se tiene en cuenta, para mí no es válida. Entonces, pastor, ¿qué es lo que en realidad pasa? ¿Qué es lo que en realidad sucede? Pues la Biblia me dice que en realidad lo que sucede es que el hombre, el ser humano, la persona como tal, sea un hijo de Dios o de una persona natural que no ha oído el evangelio, esa persona se rehúsa servir a Dios, se rehúsa acercarse a Dios, se rehúsa a buscar a Dios. Y los que lo han conocido, los que en un momento dado le han servido, los que han escuchado de él, se rehúsan a reconocerlo como su Dios y a reconocer que él es el dueño de sus vidas. Es importante tener en cuenta estos dos puntos. Primero, puede ser la falta de instrucción en el caso de la persona que tiene padres o que viene de una familia que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios, que no sirven a Dios por naturaleza. Entonces, de antemano, ese niño, ese pequeño o esa niña se van levantando en un ambiente pecaminoso, en un ambiente donde se ve toda clase de maldad, donde ven toda clase de atropellos, donde ven toda clase de palabras perniciosas, donde ven toda clase de malicia. Entonces es muy importante tener presente que hay dos puntos de vista. En primera instancia, los hijos de Dios, la Biblia nos enseña en el capítulo 22 de Proverbios, en el verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también notar que no todo hombre o mujer dispone voluntariamente el corazón para servir a Dios. Encontramos que la instrucción se puede recibir, pero se puede encontrar con un corazón duro, con un corazón que se desboca al pecado, con un corazón que no quiere arrepentirse, con un corazón que no quiere servir a Dios. En el libro de Romanos capítulo número 2 encontramos en el verso 4 que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces estamos viendo allá que se dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero resulta que esa instrucción en muchas ocasiones se encuentra ¿con qué? Con un corazón duro, con un corazón que no quiere arrepentirse, con un corazón que se opone a servir a Dios, que se rehúsa a servir a Dios, que se rehúsa a buscar la presencia de Dios. Entonces termina la persona alejada de Dios. Entonces es importante tener en cuenta que en ocasiones puede haber falta de instrucción, pero que
también se encuentra esa instrucción cuando se da con un corazón duro, con un corazón que no quiere arrepentirse, con un corazón que se inclina al mal, al pecado. Es importante tener esto presente. Ahora, en aquellos que han servido a Dios es donde se ve la negativa. Cuando leemos este pasaje del libro de Jueces capítulo 2 verso 10, encontramos que hay una generación que parte a la eternidad. Es una generación que ha dejado buenos ejemplos, ha dejado un norte, ha dejado una bendición. En ese momento está reposando sobre ellos la bendición de Dios, la presencia de Dios. Han dejado allí muy claro, en esa generación se dejó muy claro a quién se debía servir, a quién se debía honrar. Usted ve que esta generación había declarado algo muy contundente. Libro de Josué capítulo 24. Ellos habían declarado claramente, verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire lo que respondió aquella generación. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Amén. Esta generación había dejado un camino marcado para sus hijos, había trazado una senda, les había dejado, hermano, un ejemplo a seguir. Ellos estaban viviendo bajo la bendición de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque esta generación se levanta y no conoce a Dios. Mire, es tan fácil uno echarle la culpa a otros de las desgracias que uno está padeciendo. Mire, uno escucha constantemente a hijos hablar y decir: no, es que mi papá no nos supo criar. Muy pocas veces dicen: no, lo que pasa es que yo fui rebelde. No, mi papá cuando me invitaba para el culto, yo le decía que yo no iba a ir por allá. Mi mamá cuando me llamaba a orar, yo le decía que no. Cuando me decía que orara por la noche, yo le hacía mala cara. ¿No los ve usted diciendo eso? ¿Verdad que no? Muy pocas veces uno ve a un creyente diciendo: Dios le ayude al hermano Julano con ese hijo tan rebelde. Siempre lo ve diciendo: es que tiene que ser así, el papá como era de alcahueta, la mamá como era de alcahuete. ¿Cierto que sí? Es lo más normal. Pero ¿dónde queda entonces la responsabilidad personal del hombre? Nos olvidamos que cada uno tenemos que dar cuenta a Dios. Nos olvidamos que usted tiene un día que presentarse delante de Dios, que yo tengo que presentarme delante de Dios para darle cuenta de mi actitud hacia Él. Alabado el nombre del Señor. Si estuve dispuesto a honrarlo, si estuve dispuesto a poner por obra su palabra, si estuve dispuesto a guardar en mi corazón sus palabras, si estuve dispuesto a que fuera su palabra la que guiara mi vida, la que alumbrara mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan fácil echarle la culpa a otro, es tan fácil señalar a otros. Cuando yo analizo la escritura, yo me encuentro un porqué. Y cuando voy al libro de los Romanos capítulo 1, encuentro allí la respuesta. Me muestra una gran verdad. El verso número 21 me dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, uno ha visto niños tan consagrados, orando a Dios, suplicando a Dios. Hay niños que hasta lloran: pastor, oremos por mi mamá que está muy enferma. Oran, suplican a Dios y creen que Dios puede hacer algo, pero cuando llegan al momento de que son ellos personalmente que tienen que enfrentarse al pecado. Amén, porque en ocasiones ignoramos que el ser humano, a medida que se va desarrollando, pues está bajo tutores que son sus padres, que lo guían, que le dicen: no haga esto, no vaya allá, no vaya por allí, vamos para allí, no es para allí, es para allá. Y usted ve mientras
Él está en esa edad donde lo manejamos, que todos tenemos esa edad en que somos manejables, ¿cierto? Que nos dicen, vaya, lea la Biblia, y vamos y leemos la Biblia. Vaya, ore, entonces oramos. Se sienta a la mesa, hágame el favor y ora por los alimentos. Se va a ir a acostar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día. Va para el colegio, venga mi hijo, vamos a orar para que Dios lo guarde. Y usted los ve orando, ay Señor, guárdame, protégeme, Señor, ayúdame, dame inteligencia, que pueda aprender lo que me están enseñando allí en la escuela. Usted los ve orando, pero en ocasiones se nos olvida que llega un momento en que tenemos que enfrentar el pecado de frente y que no va a estar papá ni mamá al lado. Alabado el nombre del Señor, y que soy yo el que le digo a ese pecado, a esa tentación, bienvenido, lo estaba esperando. Me alegra mucho de que se me presente esta oportunidad, o de pararme en la raya y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, yo soy hijo de Dios, conmigo no cuente para eso, yo no voy a ser su instrumento, Satanás, yo no voy a estar en sus manos, yo estoy en las manos de Dios. Entonces es muy importante yo tener esa parte presente. Cuando yo miro aquí en la escritura, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto me muestra que yo voluntariamente, yo tengo que acercarme a Dios. Amén. Y tengo que tener una actitud reverente delante de Dios. Que aunque mis padres me puedan estar enseñando la Biblia, amén, aunque por orden de ellos, como me toca leerla y de pronto me toca aprenderme capítulos de memoria, entonces yo puedo saber mucha Biblia, pero yo tengo que disponer mi corazón para acercarme a Dios y decirle al Señor, Señor, te quiero honrar, Señor, te quiero glorificar, te quiero honrar con mi vida, te quiero honrar con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. Por favor, deme la fuerza para yo poder resistir la tentación, para yo poderle decir al pecado no, para yo poderle decir al mal no, para yo no ser participante de las obras de las tinieblas. Yo veo que no hubo esa negativa de decirle no al mundo, al pecado. ¿Ven? Más bien hubo una negativa de servir a Dios. ¿Ven? Porque dice aquí claramente, conocieron a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, pero ellos se negaron a reconocerlo como lo que Él es, como el creador de nuestras almas, como el Señor de nuestras vidas, como el dador de la vida, como el creador de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible. Mire que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se negaron a tener un corazón agradecido, a expresarle la gratitud a Dios por su vida. Tenían mucho de qué agradecerle a Dios. Si usted se pone a mirar el contexto de este pasaje que leímos, ellos tenían mucho de qué agradecerle a Dios, porque sus padres habían sido esclavos en Egipto. Ahora ya no eran esclavos, esta descendencia ya no eran esclavos, eran libres. Ya era una razón, amén, que no habían nacido bajo esclavitud como sus padres, que nacieron bajo el yugo de la esclavitud. Ya era un motivo, amén, y ellos tenían que haber recordado eso y haberlo puesto en su corazón y haber tenido en su corazón esa gratitud para haberse postrado ante Dios y haberle dicho al Señor, gracias porque nos has hecho nacer en una tierra propia. Nos ha dado una heredad y hemos nacido libres, no hemos nacido esclavos como nuestros padres. Sus padres le habían dicho eso, sus padres le habían testificado eso, que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre. Por otra parte, ellos habían nacido en tierra ajena. Alabado el nombre del Señor. Sus padres habían nacido en tierra ajena, en tierra que no era de ellos. Ahora tenían una propiedad, tenían un país, una nación que era de ellos, que se las había entregado Dios. Y mira de ahí para adelante cuántas bendiciones materiales. Alabado el nombre del Señor. En Egipto ahora, en cuanto a lo espiritual, en Egipto no tenían dónde ofrecer sacrificios a Dios, dónde ir a congregarse. Aquí en esta tierra ya tenían un lugar donde ir a congregarse, a adorar a Dios y a darle honra y honor. Alabado el nombre del Señor. Hermano, cuando uno se pone a analizar esto, uno se pone a mirar, pero ¿qué pasó con esta gente?
Y uno se da cuenta que el corazón del hombre es de esa categoría. Entre más tiene, más desagradecido es. Mire, esta gente, cuando usted estudia el libro de Éxodo, especialmente en el capítulo 3, usted ve que ellos clamaban a Dios, suplicaban a Dios, imploraban a Dios, de tal manera que Dios dijo: el clamor de los hijos de Jehová ha subido a mí. Y no tenían templo, no tenían donde congregarse, no podían reunirse a orar. El trabajo de ellos era levantarse día a día, de sol a sol, a hacer ladrillo, a pisar barro para hacer ladrillo. Y tenían tiempo para orar, tenían tiempo para clamar a Dios, tenían tiempo para buscar a Dios, tenían tiempo para acercarse a Dios. Pero después de que llegaron a una tierra donde ya no había que madrugar a recibir latigazos para ir a pisar el barro, ya no había tiempo. Entonces dejaron de buscar a Dios, dejaron de reconocer a Dios, dejaron de darle gracias a Dios, dejaron de expresarle la gratitud a Dios por lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, por esa mala acción, por esa negativa de acercarse a Dios, entonces se toman otras actitudes. Porque es claro, hermano, usted y yo estamos aquí en la tierra, ¿sabe para qué? Para servir. ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? ¿A quién sirve usted? Somos servidores. ¿Servimos al bien o servimos al mal? ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? Yo no sé usted a quién sirva. Entonces, como ellos no quisieron honrar a Dios, entonces vinieron unas actitudes. Porque cuando yo digo soy libre, entonces me convierto en esclavo del mal. Cuando usted rehúsa hacer la voluntad de Dios porque supuestamente dice: no, es que yo soy libre, yo hago de mi vida lo que quiera, con mi vida lo que quiera, entonces usted se ha convertido a partir de ese momento en un esclavo del mal, en un esclavo de las tinieblas. Mire lo que sucedió. Capítulo 2 de Jueces, verso 11 dice: ¿Después de qué? De que aquella generación fue reunida con sus padres, después de que esta gente se rehusó servir a Dios, después de que dispuso su corazón para el mal, para el pecado, después de que cerró su corazón a la presencia de Dios. Mire lo que dice la escritura: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, como no quisieron servir a Dios, se inclinaron a la idolatría, convirtiéndose así en apóstatas. Mire, usted no sabía que el hombre es adorador por excelencia. Usted adora algo o a alguien. Amén. Yo adoro a Dios, pero cuando no adoraba a Dios tenía por allá que adorar un pedazo de leña, un pedazo de yeso o un pedazo de metal con alguna figura. Mire, cuando el hombre no adora a Dios, se busca a qué adorar. Se busca una piedra, un palo, un pedazo de metal, lo que sea, y va y se postra delante de él y lo adora y le dice: usted es mi Dios. Como ellos no quisieron adorar a Dios, dice la escritura que dejaron a Dios y sirvieron a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Ídolos, monumentos que habían hecho los hombres de aquella tierra, de madera, de piedra, de yeso, de metal. Entonces apartaron a Dios, pero acercaron los ídolos. Y mire, detrás de la idolatría, porque la idolatría es uno de los pecados más abominables delante de Dios. Mire, con decirle esto, el primer mandamiento de la ley de Dios, lo primero que Dios dice al hombre es: no tendrás dioses delante de mí. O sea, no habrán otros dioses, es el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Porque es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, detrás de la idolatría vienen una cantidad de pecados. Mire, si usted se pone a analizar, la idolatría lleva a la hechicería. Con decirle como esto: no hay un solo hechicero que no tenga ídolos. Y antes de ser hechicero tuvo ídolos. Antes de ser brujo tuvo ídolos. Porque mucha gente ignora que la idolatría llama más pecados. Entonces es importante tener presente que cuando yo no sirvo a Dios, entonces voy a ser cautivo de otros pecados, de otros males. La injusticia social, la prostitución, la drogadicción. Usted habrá llegado a ver algún prostíbulo o alguna persona que ejerza la prostitución que no sea adicto a los ídolos. Habrá llegado a ver alguna cantina
donde no hayan muñecos de yeso o láminas por allá, donde el cantinero las alumbre. Mucha gente ignora estas verdades. Usted, cuando ve un drogadicto, usted no se imagina la cantidad de creencias que esa persona tiene. La Biblia me enseña que un abismo llama a otro. Cuando yo abandono los principios de Dios, cuando yo me rehúso a honrar a Dios, cuando yo me rehúso a darle honra, a darle honor a Dios, a darle reconocimiento a Dios, a darle gracias, al menos porque me tiene vivo. Cuando no hay en mí un corazón agradecido, me convierto en un instrumento muy fácil de poseer por las tinieblas. Esta gente, hijos de creyentes, hijos de gente consagrada, hijo de gente que hicieron votos para servir a Dios, para consagrarse a Dios, hijo de gente que peleó contra la hechicería, contra la brujería, contra la idolatría, gente que tuvo grandes victorias espirituales. Cuando usted lee el libro de Josué, usted se da cuenta de las grandes victorias que obtuvo esta gente. Pero ahora ellos parten a la eternidad y queda sus hijos, queda su generación, y esta generación es una generación vendida al pecado, vendida a la maldad, una generación apóstata. Amados, ¿no es lo que estamos viendo hoy? Cantidad de hogares donde a uno le da pesar. Uno ve el ancianito, la anciana sirviendo al Señor y derramando lágrimas, porque los hijos se han apartado, porque los hijos se han vuelto al mal, se han vuelto a la maldad. Mire, a uno le parece imposible, y cuando uno habla de esto, uno percibe que hay gente que dice: pero ¿cómo? ¿Sí será verdad? Mire, una persona, una familia, hombres de Dios, predicadores, pastores, tienen un hijo. El hijo crece en la iglesia, aprende en la iglesia, se convierte en la iglesia, llega a ser hasta predicador, pero un día se aparta del Señor, se va al mundo. En el mundo le empieza a ir bien, porque muchos piensan que uno estar bendecido es tener plata, y uno se queda aterrado. El muchacho consigue una muchacha para casarse, ¿y sabe dónde va y se casa? A la iglesia católica. Y uno dice: ¿cómo una persona que nace en el evangelio, que llega a predicar el evangelio, verlo para creerlo? Lo estamos viendo en estos tiempos, y es la época donde el Señor dijo que vendría, en la época de la apostasía. ¿Y sabe qué es la apostasía? Negar la verdadera fe, y es algo que ha sucedido constantemente de generación en generación, desde los tiempos, desde el principio de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque a mucha gente le parece más fácil servir al mundo, servir al diablo, servir a las tinieblas, que servir a Dios. Porque allá afuera no le cohíben nada, porque allá afuera usted puede ser lo que sea y no hay problema. Pero ¿a dónde le conduce esa vida? ¿A dónde va a pasar usted la eternidad? No solo porque la palabra de Dios lo dice, porque su conciencia también le dice para dónde va. Usted no puede ser reacio a lo que le dice su conciencia. Usted tiene que ser realista, y usted tiene que tomar la decisión de acercarse a Dios, que es lo que más le conviene. Pero si toma la decisión de rechazar a Dios, de apartarse de Dios, yo no le puedo decir que le va a ir bien. Yo no le puedo decir que usted va a heredar la vida eterna, que usted va a ir a pasar la eternidad con Dios. Mire las consecuencias de la idolatría. Libro de los Efesios, capítulo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire lo que dice: porque sabéis esto. Y está diciendo: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Por estas cosas viene el juicio de Dios. Por estas cosas al hombre le viene la mano de Dios sobre él, no para bien, sino para mal. Usted mira aquí en el capítulo 2 de los Jueces, en el verso 15, que dice de esta gente: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Por donde quiera que iban, por donde quiera que querían meterse, por donde quiera que ellos caminaban, allí estaba la mano de Dios para mal. ¿Por qué? Porque habían rehusado servir a Dios, porque habían rehusado honrar a Dios. Amado, mire, para que el hombre pueda alcanzar lo que tanto anhela, lo que tanto desea, que todos vamos en pos de algo,
Todos anhelamos algo en la vida. ¿Usted sabe lo que usted busca? ¿Sí sabe lo que usted anhela? Yo se lo voy a resumir en una palabra. Usted quiere ser feliz y no me diga que no. Eso es lo que usted busca, felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? ¿O quién no quiere ser feliz? Levante la mano. Eso es lo que todos buscamos. Usted busca la felicidad. Y usted piensa que la felicidad la va a encontrar en un trabajo que le provea buen dinero. Otros piensan que la felicidad la encuentran en la fama. Otros piensan que la felicidad la encuentran en un compañero o una compañera sentimental. Está muy equivocado, mi amigo, mi amiga. Está muy equivocado, mi hermano. Todas esas cosas son cosas necesarias en la vida. Un empleo lo necesitamos porque necesitamos comprar lo suficiente para poder vivir. Todos necesitamos quien nos ame. Por eso Dios estableció la unión del hombre y la mujer. Amén, para que formen un hogar, formen una familia. Y eso, hermano, en cierta forma le da cierto complemento al hombre y a la mujer. Pero eso no lo hace feliz. Eso no le da la paz que usted necesita. El único que puede darnos la paz, la felicidad que necesitamos es Dios. Y otra nota para que no se olvide: aquí en la tierra nunca alcanzaremos la felicidad completa. Habrán momentos de alegría, momentos de felicidad, pero habrán momentos también muy dolorosos. Así usted tenga al Señor, usted tendrá momentos muy difíciles, muy amargos. Que mire lo que nos dice la Escritura. Alabado el nombre del Señor. Libro de Job, capítulo número 14. Mire lo que dice aquí el verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Somos cortos de días y hastiados de sinsabores. Desde que nacemos llorando. Este mundo es un mundo de aflicción. Nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16 verso 33. Entonces hay aflicción, pero tenemos la promesa de Dios. Los creyentes tenemos la promesa de Dios, que si le servimos, si lo seguimos a Él, seremos felices por toda la eternidad. Seremos felices por toda la eternidad. Estaremos en paz con Dios. Estaremos en un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo fundamental en la vida? Muchos se preocupan mucho por lo material. Y no, es que yo tengo que conseguir tal cosa, yo tengo que prepararme porque voy para viejo y entonces tengo que, para ya no tener que trabajar tanto. Quiere asegurar un buen futuro, ¿cierto que sí? Bueno, pero mire, la Biblia me habla muy claramente. Libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Uno queda aterrado. Tanta gente que voluntariamente rehúsan acercarse a Dios. Tanta gente que después de haber conocido a Dios rehúsan allí abrirle el corazón a Dios. No desean acercarse a Dios. Le dicen a Dios: apártate de nosotros. Pero qué importante es entender que fuera de Dios no encontrará usted paz, no encontrará usted felicidad, no encontrará sosiego para su alma. Es Dios el que le da a usted alegría, es Dios el que le da a usted paz, es Dios el que le da a nuestro espíritu, hermano, la felicidad que anhelamos. No piense en ningún momento que usted se alejará de Dios, que usted decidirá en su corazón cerrarle el corazón a Dios y que Dios guardará silencio. Que usted podrá hacer lo que a usted le parezca, que usted podrá tomar el comportamiento que usted desee y que Dios guardará silencio. No, la mano de Dios estará contra usted como estuvo contra esta gente que se rehusaron. El libro de Romanos, de nuevo allí el capítulo 1. El verso 25, mire lo que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire lo que dice: Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Los dejó a las concupiscencias de su corazón. Ahí donde vemos el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, la drogadicción. Mire lo que dice: tanto que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ven? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
pues el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire lo que dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando uno analiza, uno en ocasiones se pregunta: hombre, pero tal persona, ay, pero tal otra persona, esta muchacha, este muchacho, y uno se pone a analizar. Mucha gente de esa ha sido conocedores de Dios, que rehusaron honrar a Dios, rehusaron servir a Dios, rehusaron abrirle el corazón a Dios, se negaron a que Dios habitara en ellos, se rehusaron a que Dios enderezara sus vidas, a que Dios controlara sus vidas, porque dijeron: a mí nadie me controla, yo controlo mi vida. Y mentiras, que terminó su vida siendo controlada por diversos géneros de demonios. Amados, amado hermano, amado amigo, ¿no cree que es hora de abrirle el corazón a Dios? ¿No cree que es hora de invitar a Cristo a que tome el control de su vida? ¿No cree que es hora de decirle al Señor: te necesito? ¿No está cansado de vivir sin Dios? ¿No está cansado de que su vida sea constantemente atropellada por el diablo, por las tinieblas? ¿No cree que es momento de hacer un alto en el camino y de ponerse en las manos de Dios? ¿Piensa que va a poder tener paz algún día sin Dios? ¿Piensa que va a poder ser feliz algún día sin Dios? ¿Piensa que va a poder salir adelante sin Dios? Pues mire lo que dice la Escritura tan claramente, que donde quiera que esta gente iba, la mano de Dios era contra ellos. Qué terrible, hermano. Ahora, si vamos al libro de Isaías, al capítulo número 48, usted encuentra aquí en el verso número 22 que dice la palabra de Dios: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermano, el hombre sin Dios no tiene paz. Por eso usted ve continuamente la gente del mundo que acude a una cantina, que acude a un burdel. Quieren satisfacer allí su alma, su corazón, su necesidad, esa necesidad de alegría, de paz, de felicidad en su alma, en su corazón. La quieren saciar con un poco de licor, con un poco de droga, con un rato de placer. Pero no, eso no llena, hermano. Eso no sacia el alma, eso no satisface el espíritu. Eso lleva a la persona cada día a un abismo más profundo. El único que da verdadera libertad se llama Jesucristo. El único que da verdadera paz al hombre se llama Jesucristo. El único que le da al hombre verdadera alegría a su alma se llama Jesucristo. El libro de Job, capítulo 27, verso número 13 en adelante. Mire lo que dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Mire lo que dice: si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Terrible esto, hermano. Y ahí me pongo a pensar. Y uno tiene que pensar en ocasiones, ¿por qué tanto joven de hoy muere violentamente? Y uno constantemente: ay, que allí cayeron 3, que allí 5, que allí cayeron otros 2, que allá cayó otro. Ay, cómo están matando por aquí. Pero ¿sabe la razón? Cuando uno analiza la Escritura, uno se da cuenta. La razón es porque son desobedientes a la palabra de Dios. Usted me dirá: pastor, ¿cómo así? Mire, a todos esos jóvenes, el papá y la mamá, nomás empezando de ahí, el papá y la mamá les vive diciendo: mi hijo, no vaya por allá, mi hijo, no se pare tanto en esa esquina, ay, mi hijo, deje ese vicio. A la gran mayoría. ¿Para dónde va mi hijita? No, voy por allá a bailar. Mi hija, no vaya por allá, mire, no le conviene, mire esto, mire aquello. Cuando usted va a la Escritura, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nomás empezando desde ahí. Pero mire, aquí lo que nos dice la escritura tan contundente. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Mire que dice, si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Tremendo. Ay, qué tan injusto Dios. No, Dios no es injusto, Dios ya se lo advirtió. Es usted el que tiene que decidir, porque Dios ya le dijo, Dios le habló primero. Pero si usted se rebela, si usted se rehúsa a honrar a Dios, pagará las consecuencias, porque la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire lo que sigue diciendo. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no llorarán sus viudas. Y aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado. Mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos, nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino le arrebatará de noche, le lleva el solano y se va, y tempestad le arrebatará de su lugar. Amado hermano, amado amigo, ¿no cree que vale la pena consagrarse a Dios? Mire, en ocasiones estos mensajes los tomamos como una amenaza de Dios. No, no es una amenaza de Dios, es simplemente una advertencia de lo que le espera al que no sirve a Dios. Alabado el nombre del Señor. Es simplemente una advertencia de lo que le espera, y nos lo muestra con ejemplos que han sucedido en el pasado. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué rehusarse, hermano, que Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Por qué rehusarnos a ser instrumentos de Dios? ¿Por qué prestar nuestro cuerpo para ser un instrumento de las tinieblas? ¿Por qué prestar nuestros miembros para ser instrumentos del mal? ¿Por qué prestar nuestra lengua, hermano, para ser instrumento del mal? ¿Por qué prestar nuestra mente para ser una plataforma del mal para Satanás? No, amados, podemos presentar nuestra vida a Dios, podemos poner nuestra vida en las manos de Dios, podemos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero que tome el control de mi vida, yo quiero que sea mi dueño, quiero que sea mi Señor, yo quiero ser útil en sus manos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Mire que el Señor siempre da la oportunidad. Por eso es importante tomar en cuenta la palabra de Dios. Dios siempre está tendiendo la mano al hombre. Dios siempre está extendiendo la mano al ser humano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cuando el hombre se hunde en el pecado, se hunde en la maldad, lo único que tiene que hacer es extender su mano y decir: Señor, sálvame. Capítulo 14 de Mateo. Gloria al Señor. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro se estaba hundiendo en el mar en medio de una tempestad. Pedro iba caminando con el Señor, iba caminando hacia el Señor, pero hubo un momento en que empezó a hundirse en el mar. Empezó a arrastrarlo las olas. El fuerte viento que daba contra su vida lo empezó a sumergir en el agua, lo empezó a sumergir en el mar. Pero él clamó, él suplicó y dijo en alta voz: Señor, sálvame. Y dice que inmediatamente el Señor extendió la mano y lo sacó, lo levantó. El Señor puede levantarle hoy a usted. El Señor puede cambiar hoy el rumbo de su vida. Puede que usted esté pasando una etapa de su vida que por donde usted emprende algo le va mal. Usted ve como la mano de Dios que se le opone, que le dice que no le deja avanzar. Por donde quiera que usted va, usted ve como una maldición, pero hoy usted puede clamar. ¿Cómo? Poniéndose en paz con Dios, poniéndose en paz con el Señor, acercándose a Dios, acercándose al Señor, pidiendo misericordia de Dios, pidiendo el favor de Dios, pidiendo la bondad de Dios. Alabado el nombre del Señor. El libro de Job, capítulo número 22, el verso 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Dice: vuelve en amistad con Él. Como quien dice, reconcíliese con Dios. Como quien dice, es inútil que siga andando en contra de Dios.
Es inútil que usted siga andando en contra del Señor, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Vuelva en amistad con Él. Y mire que dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y apartarás de tu casa la aflicción. Apartarás de tu casa la aflicción, el dolor, la angustia que está en su corazón, que está en su alma, que usted se pregunta: pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Alabado el nombre del Señor. Dios le está haciendo saber hoy que es que han habido cosas que ha hecho mal, han habido cosas en las que usted no le ha abierto el corazón a Dios, en las que usted ha sido rebelde con Dios, y Dios le llama hoy a que se ponga a cuentas con Él, a que se ponga en paz con Él, que no siga ese camino, que no siga ese camino de rebelión, que no siga en ese camino que no quiere honrar a Dios. Esta gente estaba en esa condición, hermano. Por donde quiera que salían les iba mal. Pero ¿cuál era la situación? Que ellos habían rehusado honrar a Dios, que ellos habían rehusado seguir el ejemplo que habían recibido de sus padres, que habían rehusado seguir el buen camino, que habían rehusado servir a Dios, honrar a Dios. Hoy el Señor le llama para que usted se reconcilie con Él, para que usted vuelva en amistad con Dios. Qué tremendo, hermano, que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos ofrece de nuevo su amistad. Dios nos ofrece de nuevo su ayuda. Dios nos ofrece de nuevo su favor. Dios nos ofrece de nuevo su gracia. Dios nos ofrece de nuevo la paz que inunda nuestra vida, que le da alegría a nuestro corazón.